generalmente se asocia la palabra gremio a aquellos que agrupan o defienden las actividades de personas en relación de dependencia, sí, como el gremio empleado de comercio, el gremio de los metalúrgicos. Esto en donde ustedes están también es una entidad gremial empresaria, o sea, que representa los intereses y las empresas que están en Río Cuarto, de los sectores comercio, industria y servicios. Así como, por ejemplo, la sociedad rural también tiene una actividad gremial empresaria, pero del sector agropecuario, tanto agrícola como ganadero. Y después están los gremios que defienden la actividad laboral de cada sector. El gremio de comercio, el de los industriales panaderos, el de los metalúrgicos, etcétera, etcétera. Bien, aquí ustedes están en el CESIS, en el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios, que es una entidad gremial empresaria que representa los intereses de los empresarios del sector comercio, industria y servicios. Mi nombre es Hugo Pandolfi, soy contador público y ejerzo la gerencia de esta institución. ¿Cuántos afiliados tiene el CESIS? Bueno, en este momento la afiliación en este tipo de gremios, de empresas, no es obligatoria. No hay ninguna ley que obligue a afiliarse a una entidad. De todos modos, el CESIS en este momento cuenta con una cantidad de socios aproximada a los 1.100, que están distribuidos entre comerciantes, industriales, empresas de servicios, profesionales, etc. Y, por ejemplo, ¿qué sector es el que tiene más afiliados? El que tiene más afiliados, y también lo demuestra en el padrón de comercio e industria, que la mayoría son comercios, del sector comercio. O sea, Río Cuarto tiene un desarrollo comercial muy, muy grande. Por supuesto que la industria también es importante, pero solo representa en el total de la actividad económica en los tres sectores que estamos nombrados, solamente entre un 10 y un 15%. Bueno, ¿usted personería gremial? Sí. La personería jurídica sería esa, o personería gremial, que el trámite se realiza ante la persona jurídica en cada una de las provincias. Esta entidad va a cumplir ahora en junio, el mes que viene, 94 años, y su personería jurídica data de aproximadamente unos 85 años, hecho el trámite, ¿no? ¿Cuántas delegaciones posee? Delegaciones, en realidad, la palabra delegación sería como una especie de sucursal o de oficina. No, lo que sí tiene es un espectro de cámaras adheridas de los distintos sectores. Por ejemplo, en comercio usted tiene una cámara que está adherida, que es la cámara mercantil o de grandes tiendas. Después, dentro del comercio tiene una de ferreterías y corralones. Dentro del comercio también tiene otra que es de pinturerías, otra que es de repuesteros, otra que es de automotores. Es así, si vamos a hablar de las cámaras que están adheridas, son 22 en los tres sectores. Por ejemplo, en el sector industria, la Cámara de Industriales Metalúrgicos, la Cámara de la Madera, la Cámara de Industriales Panaderos, la Cámara de la Industria de la Alimentación, etcétera, etcétera. ¿Depende de otras delegaciones mayores? Bueno, las entidades gremiales empresarias están divididas en 3 grados, primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado serían las cámaras, estas que les nombré. Las que agrupan a las cámaras seríamos entidades de segundo grado como esta. O quizás alguna federación que agrupe a los centros y a las cámaras de toda una provincia, que serían las de segundo grado, ¿no es cierto? Y las de tercer grado son las entidades que agrupan precisamente a estas de segundo y de primer grado, que generalmente se tienen sede en la capital federal, porque abarcan todo el país. Bueno, ¿y quiénes conforman el cuerpo directivo? El cuerpo directivo lo conforma una comisión directiva que está compuesto por 30 miembros. Tiene un presidente, un secretario, tesorero,
los pros de cada uno, y luego cada sector, tanto industrial, comercial como de servicios, tiene un vicepresidente, un vicepresidente de comercio, un vicepresidente de industria y un vicepresidente de servicios, los cuales tienen 6 vocales cada uno, 3 titulares y 3 suplentes, y después también, como en toda entidad jurídica, como toda persona jurídica, tiene un tribunal de cuentas, tiene un grupo de personas que son 3 titulares y 3 suplentes que se abocan al control de todo lo que es la administración y contabilidad de cada entidad. ¿Hace cuánto tiempo usted ocupa este cargo? Este cargo, aproximadamente 20 años, sí. ¿Y cuándo son las próximas elecciones? La renovación de las autoridades son cada 2 años en este tipo de entidades. Los estatutos que rigen esta entidad fijan que cada 2 años debe renovarse la comisión directiva. En los últimos 20, de lo que yo conozco, se estuvieron renovando entre 2 y 4 años cada grupo de dirigentes. Tiene una muy buena alternancia en este tipo de entidades gremiales. Obviamente que cada uno de los integrantes de este tipo de entidades lo hacen total y absolutamente ad honorem, o sea, ellos están en sus empresas y esto lo hacen como una vocación hacia la dirigencia y hacia la defensa de sus pares. ¿Por qué un empresario debe afiliarse? En realidad, las entidades estas, tanto las gremiales empresarias como las del trabajo, lo que hacen es defender los intereses de quienes son sus asociados. Y en realidad, en cuanto a beneficios, es la labor cotidiana que llevan a cabo los dirigentes para luchar constantemente contra, por ejemplo, la presión fiscal o las líneas de crédito y demás, así como el gremio laboral lucha por quizás los salarios de sus representados. En este tipo de entidades se lucha constantemente con los estamentos fundamentales, con los estamentos gubernamentales, por la presión impositiva, por las líneas de crédito, por el desarrollo de la ciudad. Se brega constantemente para que la ciudad siga creciendo, para que se desarrolle y todos los integrantes, todos los que somos ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto, tengamos en definitiva una mejor calidad de vida. ¿Cuáles serían los reclamos más frecuentes que tienen, por ejemplo, acá? Los reclamos más frecuentes del empresariado están prácticamente radicados en la presión impositiva. Eso siempre es una queja permanente de que son excesivos y en algunos casos abusivos, ¿no? De los 3 estamentos, tanto municipales como provinciales como nacionales. Por ejemplo, el municipal sería el impuesto de comercio e industria, el provincial sería los ingresos brutos, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, y un ejemplo de los impuestos nacionales sería el IVA, los bienes personales, el impuesto a las ganancias y demás. Esa es la principal queja. Y después hay una serie de quejas que pasan por las facilidades con que tienen para acceder a los créditos, sobre todo las pequeñas y las microempresas. Las grandes empresas no tienen tantos inconvenientes, pero como esta entidad prácticamente defiende al pequeño y micro comerciante y empresario, ellos tienen muchos problemas para acceder también al crédito. Luego también existe una problemática que es constantemente el requerimiento, es el aspecto laboral, o sea, desde el punto de vista empresarial, las obligaciones laborales también son excesivas en cuanto a las leyes sociales, en cuanto por supuesto al cumplimiento de las leyes que están vigentes, ¿no? Y luego hay un tema que siempre está en boga, que es la conflictividad laboral, que el empresario lo que necesita son reglas claras de juego para que no se efectúen conflictos laborales y se pueda desarrollar la empresa normalmente, ¿no?
Pero bueno, siempre hay algo, Sí. o algún reclamo por parte de los gremios laborales, ¿no es cierto?, hacia el empresario o hacia el sector que lo representa. Cada uno lucha por su sector. Sí. Evidentemente, el empresario se queja de que la conflictividad laboral es muy, muy grande y a su vez, supongo que por el lado del gremio laboral dirán, son muy pocas los beneficios que tiene el empleado en las empresas y bueno, cada uno lucha por lo suyo. Bien. El gremio en general, ¿qué hace para garantizar que se logren, digamos, estos derechos? Y bueno, lo que hace es gestionar y es interceder ante los estamentos que correspondan. Cuando hay una problemática impositiva tendrá que recurrir a los ministros de Economía, a los secretarios de Economía municipal o a través de sus entidades que los representan también. Si es algo a nivel nacional, como por ejemplo puede ser el impuesto a los bienes personales o a las ganancias, se trata de hacer interceder a través de las entidades que nos representan, que serían las de tercer grado. En cuanto a la conflictividad laboral, ante los estamentos que correspondan, por ejemplo el Departamento de Trabajo, o el Ministro de Trabajo, o el Secretario de Trabajo. Esa es una pregunta también que encaja para el otro lado, de la parte laboral, que hace un secretario de un gremio para defender los intereses de sus representados, que son los obreros, ¿no es cierto? Que es luchar también ante los estamentos, el Departamento de Trabajo o los mismos empresarios para conseguir beneficios para sus afiliados. Claro, Es sí. lo mismo que hacemos nosotros con el empresariado. Sí. ¿Por qué medios se enteran los afiliados de las noticias del gremio? Bueno, nosotros tenemos muchos medios de comunicación. Tenemos un medio que es el principal, es un medio escrito, que es un suplemento en donde se dan a conocer todas las actividades y las gestiones que lleva adelante la entidad. Se llama Suplemento Centro y sale cada 15 días junto con el diario, el único diario de la ciudad, que es el Diario Puntal, con una tirada aproximadamente de 3.000 ejemplares. Después existe un banco de datos de mail en donde constantemente se le van informando las gestiones que va realizando la entidad, y luego también hay distintos medios radiales, televisión, en donde generalmente se los realiza a ese tipo de gestión o de información a través de informes de prensa o de comunicados de prensa o de conferencias de prensa, para que el periodismo tome nota de lo que estamos nosotros realizando y lo divulgue hacia la opinión pública. Y fundamentalmente que se enteren, como ustedes preguntaban recién, nuestros representados, que evidentemente son medios masivos de comunicación, como el televisivo, el radial o el escrito. ¿Ustedes son quienes deciden si trabajan mediodía o no los feriados? Bueno, nosotros lo que hacemos es sugerir, porque cuando salen el cronograma de todos los feriados, eso es a nivel nacional, quien baja esa información a través de un decreto es el gobierno nacional, que dice que en el año 2016 va a haber tantos feriados. Hay algunos que todos lo sabemos, que son inamovibles, que son la conmemoración de fechas patrias y demás, que esos se respetan muchísimo por lo que significa para la nación argentina. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos se han agregado algunos tipos de variantes, como por ejemplo los feriados puente, que cuando cae un martes el feriado, a veces el gobierno decreta que el lunes ese que está en el medio tampoco se trabaje. Entonces ahí evidentemente esa actividad que va en favor de la actividad gremial laboral, porque no van a trabajar los obreros, va en detrimento de la actividad del gremio empresarial, porque es un día menos de venta, es un día menos de actividad. Y lo mismo a fin de mes
ese empresario tiene que cumplir con todas las obligaciones, pagar el sueldo, pagar sus impuestos, hacer la declaración de IVA, pagar las cargas sociales y todo. Y va teniendo menos cantidad de días para operar comercialmente, industrialmente o en una empresa de servicios. Ustedes vieron que las empresas multinacionales, como por ejemplo los establecimientos, las grandes superficies, prácticamente no respetan, salvo contados días, como por ejemplo el 1 de mayo, o el 25 de diciembre, o el 1 de enero, pero después algunas el Viernes Santo respetan, pero después el resto de los feriados, ustedes vieron que siempre están abiertos. Entonces nosotros por ahí hacemos sugerencias, porque como es un decreto y viene del gobierno nacional, hacemos sugerencias de apertura o cierre. Sugerimos que un feriado puente se trabaje, o en lugar de trabajarse el lunes, que se trabaje el martes, cerrar el lunes y abrir el martes. El día de la ciudad a veces se sugiere cerrar todo el día, a veces se sugiere cerrar mediodía, de acuerdo en la época y en la etapa del mes, en el día de la semana que caiga, ¿no? Pero se va evaluando, porque obviamente el hecho de tener más cantidad de feriados, la actividad de ese empresario se disminuye. Sí. El empleado a fin de mes va y cobra como si estuviera trabajando todo el mes, ¿cierto? Porque el feriado se debe pagar. Ahora bien, si el empresario decide que el empleado concurra a su trabajo un día que él decide que por ser feriado lo decide trabajar, la ley obliga a que ese día se pague doble. O sea, ese día, ese obrero, a fin de mes va a cobrar el sueldo normal, más un día que fue el que trabajó en un día que el gobierno nacional determinó como feriado.